Bueno, hola a todos, acá estoy con Antonio Chávez Toro, en esta clase del seminario de clínica psicoanalítica y topología desde cero. Hoy la idea es hablar un poco sobre, digamos, sobre algunos temas del alma y la estructura, ¿no? E irlos articulando con estas, sobre todo con la esfera que hemos estado hablando un poco, pero también quizás ver si hay algo ahí eh, que podamos meter en términos del poder o en términos de dominación y sobre todo, digamos a mi juicio y sé que para el de Antonio también, o sea, ver cómo podemos hacer nosotros como psicoanalistas para no, digámoslo así, abusar del poder en el psicoanálisis, eso seguro, e incluso yo diría, o sea, que nuestra teoría no sirva en lo más mínimo para hacer, digámoslo así, ejercicios de poder, donde dentro de lo más posible nosotros no sometamos, incluso diría de ninguna manera, un poco ideal, ¿no? Pero bueno, de ninguna manera al paciente. Porque digamos que mi sospecha, y algunas cosas, y esto se lo había estado compartiendo Antonio antes, mi sospecha es que quizás incluso la misma noción de una especie de interioridad psíquica de la cual el psicoanalista estaría advertido o supiera algo sobre eso, esa misma noción ya estaría participando de ciertos juegos de sumisión. Eso básicamente es un pantallazo grande de lo que quizás podamos articular hoy. Y bueno, de nuevo con la vista a que quizás teniendo ciertas herramientas matemáticas, ciertas herramientas topológicas, nosotros podamos pensar efectivamente de una manera que se adecue bien, digamos así, a cada paciente, pero que al mismo tiempo no implique por eso que haya una especie de dominio total sobre ellos, sino que, bueno, como sucede en la matemática, ¿no? Que nosotros decimos 2 más 2 es igual a 4, pero bueno, no sabemos cuál es ese 2 y tampoco sabemos qué es el otro 2 y tampoco sabemos muy bien qué quiere decir 4. Así que bueno, en ese pantano es el que nos vamos a estar, digamos, desarrollando hoy. Yo voy a empezar comentando un poco lo que yo le había comentado a Antonio antes. Eh, lo voy a ir leyendo, unos mensajes que yo les había enviado antes y los voy a ir comentando, ¿no? Entonces, esta había sido mi propuesta en ese momento, ¿no? El alma es un engaño que le proponen los amos a los esclavos para sostenerlos en su lugar. Y eso me parece que, o sea, de ahí a Freud no hay demasiado, ¿no? O sea, es como si Freud quizás el dispositivo que hubiese armado, o que armó, ¿no? El dispositivo que armó del psicoanálisis quizás era una manera justamente de un amo, él, ¿no? Proponiéndole a sus pacientes que ellos efectivamente tenían un alma. Yo no sé si era para sostenerlos en su lugar, pero creo que, digamos, hoy 2020, ya casi 2021, ya está como bastante sonado de que había efectivamente una especie de ejercicio de poder de parte de Freud, normativizante, para decir lo mínimo, digamos así. O sea, era un dispositivo normativizante. Entonces, digamos que la propuesta, no necesariamente la freudiana, pero que me parece que tiene unos títulos freudianos que a mí me gustaría, digamos, proponerles a ustedes o escuchar con ustedes, es como si le dijeran los amos a los esclavos, ¿no? En la antigua Grecia estoy hablando. Le dicen, tu cuerpo y todo lo empírico y lo visible me pertenece a mí, ¿no? Entonces el amo le dice al esclavo, o sea, tu cuerpo, todo lo empírico, todo lo visible me pertenece a mí, es mío. Tú, ¿no? Quédate con el alma, que es donde uno puede tener la verdadera libertad. Como si hubiese habido esa especie de... Y acá es donde lo quería emparentar un poco con tanto el tema del infinito como este cuestionamiento que ha tenido Diego Hernán González últimamente con respecto a la suposición de la sexualidad. O sea, pero ¿qué clase de intercambio es este? ¿Qué clase de negocio es este? Donde
todo lo visible tiene que ser para una persona y de esa persona solo le queda, digamos, una cuestión medio invisible y etérea, ¿no? Que sería el alma, que es lo que el amo le dice al esclavo, bueno, tú te puedes quedar con tu alma porque ahí es donde reside la verdadera libertad. Además que a mí me parece importante decir que, o sea, Freud ni otorgaba eso, porque Freud exigía que justamente el paciente dijera todo lo que le pasaba por el alma, por la cabeza, por la mente, etc. Es decir, o sea, Freud hasta cierto punto toma este dispositivo de esclavitud que estaba en la Grecia antigua y dice, bueno, no le dejemos ni siquiera la mente como algo privado para ellos. Porque efectivamente supongamos que puede haber una conexión directa, y yo diría matemática en el sentido de que, o sea, tú tienes que decir exactamente lo que te está pasando por la cabeza, sin ningún tipo de omisión, sin ningún tipo de vergüenza, sin ningún tipo de, o sea, tiene que haber todo lo que a ti te pasa por la cabeza, tiene que salir, ¿no? Como si fuese X lo que está dentro de mi cabeza, igual a X lo que está afuera. Entonces, con la técnica, o sea, con la herramienta, digamos así, de la asociación libre, Freud, digamos que invade completamente la privacidad del paciente, ¿no? Eh, entonces, si bien los amos antiguos dicen, tu cuerpo y todo lo empírico y lo visible me pertenece a mí, tú te quedas con tu alma, que es donde uno puede tener la verdadera libertad. Freud dice, muéstrame cómo tú ejerces esa libertad de pensamiento, eh, y ahí, digamos que quizás lo último que había privado se torna público. Y además, o sea, es como un poco como Facebook, ¿no? Que estás pensando y después hay una sanción sobre eso si no piensas como yo quiero que tú deberías estar pensando. Acá te empecé a hablar de un libro que se llama Vergüenza y Necesidad, se llama Shame and Necessity, que es de Bernard Williams, que está acá. Está en castellano, y de hecho en castellano tiene un par de capítulos más que no están en la versión de inglés, así que no tengo la mínima idea de qué habrá pasado ahí. Félix, ¿tienes ahí alguna cita, algo que donde podamos leer que Freud decía eso a sus pacientes? Yo creo, o sea, claro, yo propusiera que justamente la asociación libre es eso, ¿no? O sea, Okay. pasa, y podemos discutir esto, obviamente. Si tú me dices, no, Félix, yo no lo veo, explícamelo más, o me parece que estás equivocado, eso obviamente acá también es más que válido, de hecho me parece, es alentado, ¿no? Entonces, o sea, mi propuesta con esto, ¿no? Es como si Freud hubiese armado, ¿no? Un dispositivo donde él dice, bueno, todo aquello que a ti te pasa por la cabeza, tú me lo tienes que decir, ¿no? Y en ese sentido, él lo que está haciendo es, y hasta ahí estamos, ¿no? O sea, porque a mí me parece que esa es como la definición más clásica de asociación, de asociación libre, ¿no? O sea, todo lo que te pasa por la cabeza, tú lo tienes que decir, me lo tienes que decir a mí además, ¿no? Entonces, mi reflexión, digamos, sobre eso era, o sea, este tipo está diciendo que, Bernard Williams está diciendo que en la antigua Grecia, efectivamente, digamos, lo que le permitió el amo al esclavo era justamente la libertad del alma, ¿no? O sea, tú a mí me tienes que rendir cuentas de tu cuerpo, de todo lo empírico, de todo lo visible, ¿no? Y tú te puedes quedar con el alma, que es donde uno en verdad tiene la verdadera libertad. Y me parece que, nada, 2000 años después, viene Freud y dice, sí, sí, muy linda tu libertad de pensamiento, pero cuéntamelo igual. Y ahí es donde yo digo, bueno, pero quizás eso terminaba, o sea, era como, digamos, la última invasión, o la última manera de hacerlo privado público, digamos así, ¿no? Porque digamos que, si bien, digamos, en Grecia lo que se hacía era armar una esfera y decirle al esclavo, digamos, o sea, la esfera me pertenece a mí, al amo. Sí. Y a ti te pertenece, bueno, lo que está dentro de la esfera. Que es interesante porque en realidad en la esfera, digamos así, topológica, adentro no hay nada, ¿no? O sea, eran más bien los amos los que decían, bueno, ustedes supongan que ustedes adentro tienen algo
que sería el alma y que sería lo que les da la verdadera libertad, y todo lo otro, todo lo que en verdad podemos ver, me pertenece a mí. En ese sentido quería decir yo que Freud, con el dispositivo de asociación libre, o pudiéramos incluso decir con cómo se entendió la asociación libre, ¿no? De una especie de poder decir con la mayor precisión y exactitud posible aquello que te está sucediendo por la cabeza. Y ahí entraba, ¿no? Digamos, lo que yo quería decir matemático en el sentido de, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, la idea sería que X fuese igual a X, ¿no? Que aquella X que yo tengo, sea cual sea, aquella X que yo tengo dentro de mi cabeza termine saliendo de mi boca como esa misma X, ¿no? O sea, como si lo fuésemos a dibujar, sería, tengo yo una X acá dentro de mi cabeza, ¿no? Y después, tipo, acá tenemos la igualdad y la X que sale de mi boca. Pero, o sea, así como si eso que yo pensara fuera exactamente lo que salía de mi boca, ¿no? Y entonces tal vez Freud pensaría de antemano, bueno, yo ya lo sabía y ya ves, eso es lo que tú tienes dentro, ¿no? O sea, porque después de la asociación libre hay una maniobra de interpretación, que creo que ahí es donde tú estás, o sea, porque yo me estaba quedando en la etapa de la asociación libre, pero tú tienes razón, que después, ¿qué pasa? Viene una etapa de interpretación donde, Sí. digamos, las lagunas de aquello que básicamente que Freud no entiende, ¿no? De lo que le está contando el paciente, esas lagunas, Freud ahí sí las mete con un saber que él ya sabía, que por ejemplo era el complejo de Edipo, o por ejemplo era la base sexual orgánica de toda la mentalidad. Y es interesante que digas eso, ¿no? También porque ahí también es como si Freud estuviese actuando como un amo, ¿no? ¿En Sí, qué claro. sentido? Bueno, yo sé incluso lo invisible tuyo, lo más privado tuyo, yo también eso lo sé, o sea, ni ahí tú tienes libertad. Y quizás a mí me parece interesante, ¿no? Pensar eso, que quizás Freud armó un dispositivo de dos personas donde una persona podía tener casi el control exhaustivo sobre, por lo menos en términos de significaciones, parece ser exhaustivo, ¿no? Sobre la otra persona. Pero lo que entonces ya estaríamos hablando como tipo una confesión, ¿no? Sí, y ahí yo no, digamos que yo no me metería demasiado, porque sé que hay mucho trabajo sobre eso, y yo, si te soy sincero, no lo he investigado lo suficiente, pero incluso hay pacientes que creo que piensan que más o menos se trata de una confesión, un psicoanálisis, ¿no? Sí. Em, Ahora o, recuerdo una sí, sí. clase, la primera clase, primera, segunda clase del curso de Michel Foucault de, ¿cómo se llama este curso de decir la verdad? No me acuerdo. Ok, sí. Donde habla Creo que de era eso, ¿no? parresia, decir la verdad, sí. Sí, habla del arte del bien decir, me parece que dikasein en griego, y entonces donde tú tienes que decirme lo que yo ya más o menos sé para y cuando lo digas dices, ya ves, ¿no? Es cierto que yo te estaba diciendo que así era, y efectivamente tú me lo estás diciendo, pero eso entonces o sea, sería más o menos lo que tú me estás diciendo, me parece como que yo sé que tú tienes un secreto en tu alma que está más allá, pero yo te lo voy a extraer y mira, si es cierto, ¿no? Y así yo pudiera pues crear tal vez un criterio de validez con lo que yo te estoy diciendo, cuando tal vez no era tan cierto, pero por el efecto de su gestión, tal vez el paciente dice, no, pues este sí sabe, ¿no? Porque este es el amo, ¿no? El sacerdote, el analista, el maestro. Claro, y por eso justamente, Antonio, si te soy sincero, quería hablar esto contigo, porque sé que tú estás como muy metido en estos temas justamente, ¿no? O sea, porque, ok, y cómo puede ser que, o sea, porque después la pregunta obviamente no es para señalar y decir, eso está mal, sino Claro. decir, bueno, pero entonces, ¿cómo armamos un dispositivo donde ese tipo de cosas no suceda? Porque para mí, digamos, eso es lo Sí. difícil, ¿no? La pregunta eterna de cuándo, cómo y qué se interpreta. Y tenemos, digamos, tenemos en general, por lo que yo he podido ver, ¿no? Es como si tuviéramos respuestas muy pobres para todas esas preguntas, ¿no?
Entonces quizás, ¿no?, podamos ir armando algunas, quizás hoy incluso podamos decir unas cositas en un rato, pero bueno, está bien como que en este primer momento empezar a establecer, bueno, cuáles fueron, o sea, digámoslo de esta manera, como para que no se pierda de que en verdad el tema que estamos trabajando tiene una, digámoslo así, una conexión con la topología, digamos, de la manera más profunda, para decirlo un poco irónicamente, ¿no? Que sería, ok, pero porque hay un problema, digámoslo así, con la suposición de la interioridad que soporta el modelo de la esfera. Eso básicamente es lo que estamos diciendo, ¿no? Porque si nosotros pensamos, y el otro problema es, digamos que la pregunta mayor que quizás nos estamos haciendo es qué tanto dominio, qué tanto control le podemos ofrecer nosotros al paciente. Porque un primer momento sería, y a esto, digamos, yo lo iba medio, digámoslo así, insinuando, pero bueno, digámoslo ahora con todas las letras, o sea, creo yo diría que, ¿no? O sea, la asociación libre practicada como tú me tienes que decir a todo momento y en toda ocasión todo aquello que te está pasando por la cabeza, yo no practico con esa regla. De hecho, me parece que es una regla que puede convertirse completamente persecutoria y coarta completamente cualquier libertad que pueda pretender tener el paciente, ¿no? Entonces, Policía bueno, del saber, decía Bruno, ¿no? claro, para mí, o sea, como mínimo tenemos que no ser policía, ¿no? O sea, eso como mínimo. Entonces, no seguir eso, por ejemplo. Entonces, que la asociación libre no sea eso. Y bueno, no sé tampoco, Antonio, pero yo, por ejemplo, yo creo que nunca he enunciado la regla psicoanalítica fundamental, sino No, que la idea es ir, ¿no?, torsionando con el paciente los dichos que salen del paciente, los sentidos que puede ofrecer el paciente. Bueno, demos un pasito más, ¿no? Entonces yo le estaba comentando a Antonio, ¿no?, este libro que yo estaba leyendo, y el libro tiene una proposición muy interesante, que es que Aristóteles naturalizó la esclavitud, estableciéndolo como no coercitivo, ¿no? O sea, Aristóteles llega a un momento, porque estaba la pregunta por la esclavitud en Antigua Grecia, y de hecho, o sea, él argumenta de que, o sea, no todo el mundo estaba a favor de la esclavitud, y de hecho la mayoría estaba en contra, pero ¿qué sucede? Hay un filósofo, que es Aristóteles, que justamente lo que dijo, no, o sea, la esclavitud es natural. Y de hecho hay una parte muy interesante que creo que no te la había contado, a ver si la encuentro acá. yo voy por otra referencia. Dale. Bueno, yo no lo encuentro, pero había algo que a mí me pareció brillante, por lo menos con la manera que lo exponía Williams, que era justamente que Aristóteles dice, bueno, es natural que haya esclavos, pero después él mismo, acá está, creo. O sea, que la esclavitud era necesaria, y él dice, o sea, es natural y necesaria, que para él eran básicamente sinónimos, ¿no? E incluso yo diría que casi para Freud también. Entonces tenemos acá, él dice, el efecto de la necesidad era, más bien, que la vida procedía en la base de la esclavitud. O sea, la manera de vivir, justamente el motor de la vida era la esclavitud. Y no dejaba ningún espacio, efectivamente, para la cuestión de su justicia, o sea, para suscitar la cuestión de su justicia. Digamos, o sea, es justamente, digamos, la naturalización, la necesitación, digamos, lo pudiéramos decir así, ¿no? Porque justamente para él, digamos, el motor de la vida era, y lo digo con estas palabras a propósito, ¿no? Porque para que empecemos a escuchar quizás la pulsión en esto también, ¿no? Que él dice, la vida procedía en la base de la esclavitud y no dejaba espacio para las preguntas de su justicia.
y yo ahí, justamente, yo ahí escribí horror vacui, o sea, es como, ahí hay como una especie de horror al vacío, pero es como un horror al vacío completamente fantasioso, porque él se creó un vacío haciendo natural la esclavitud, ¿no? O sea, y después eso deja de lado cualquier problema de la justicia. Félix, la otra vez te comentaba, estábamos hablando por Sí, WhatsApp, que me parece que la idea está en Agamben, en Cartas a Pablo, sí, sí. que, que uno tenía su libertad haciéndose esclavo del llamado de Dios, ¿no? Llamado eclesía, que viene iglesia, ¿no? Entonces, yo no sé si esto que estás comentando ya siembra un preámbulo para el próximo cristianismo, ¿no? ¿Por qué dices el próximo y no el pasado? No, no entendí. Estoy hablando así como que del pasado, entonces próximo, así como si fuera a ocurrir todavía, pero sí, sí. Claro, Entonces, sí, sí, sí. Claro, es que, o sea, por eso, o digamos, sea, en porque un entonces, libro de vergüenza y necesidad, este tipo empieza a meter a Aristóteles y a su concepción de la naturalización de la esclavitud, pero porque quizás justamente los mecanismos que llevaron a la naturalización de la esclavitud, y no pensemos solo, o sea, esclavitud, porque también después creo y ahí tú estás un poco apuntando a eso, porque hasta cierto punto nosotros pudiéramos decir que para Freud uno es esclavo de su inconsciente, sí, sí. ¿no? Entonces, esto de hacerse uno aquel que escucha y cumple el llamado de Dios, no sé qué tan lejos está de todo este tema del inconsciente, donde el llamado de Dios hasta cierto punto quedaría velado y uno solo escucharía, digámoslo así, los efectos de seguir ese llamado de Dios. Que menciona Foucault que también es cuando va a surgir la figura pastoral. En ese libro que te mencionaba de obrar mal, decir la verdad, ya me acordé del título. Ok. Claro, para mí, digamos, todo este campo es fascinante y yo sé que puede haber, de hecho, si hay audiencia que sabe bastante al respecto, por favor avíseme, ¿no? Y podemos charlar, porque a mí, yo ahora justamente me estoy metiendo con Foucault, voy por el segundo tomo de la historia de la sexualidad, y es muy interesante, ¿no? Porque, bueno, plantea también muchos temas que a mí me parece que están muy no resueltos en el psicoanálisis, pudiéramos decir, ¿no? Y de hecho, o sea, se ven como con mucha claridad en la clínica, donde cuando los pacientes se preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué hago? Como que sigo mi inconsciente, básicamente. Es una pregunta que no sé si me la han hecho precisamente así, pero va, ¿no? O sea, esa pregunta está... Pero es así como que sigue tu corazón, ¿no? Sigue tu inconsciente. Claro. La metafísica otra vez. Bueno, y él, digamos, dice esto, hablando sobre Aristóteles, donde un esclavo no tiene la facultad de deliberación en lo más mínimo, mientras que una mujer lo tiene, pero le falta autoridad. Y para mí eso, o sea, no sé si justamente, digamos, estas son las definiciones categoriales que usa Freud, o sea, como si esclavo es aquel justamente que no tiene facultad de deliberación en lo más mínimo. Entonces, por ejemplo, pudiéramos decir que hasta cierto punto la conciencia es como un esclavo de lo inconsciente. Y la mujer lo tiene, pero le falta autoridad, o sea, como si no hubiese la posibilidad de decir un yo ahí. Ah, y lo otro que te quería comentar es que, claro, quizás el problema que tengamos, y esto quizás también nos sirva, ¿no? De una manera de diagnóstico diferencial, sería quizás, o sea, el paciente ha escuchado el llamado de Dios, ¿no? Porque decimos, o sea, si efectivamente vamos a decir que, bueno, tienen que escuchar el llamado de Dios y obrar según eso, ¿no? Capaz incluso pudiéramos traducir, ¿no? Escuchar el llamado del inconsciente y obrar según eso en el dispositivo psicoanalítico, pero ¿qué pasa cuando eso no lo escucha? ¿No? Y yo creo que efectivamente hay pacientes, yo diría un tipo de paciente incluso,
donde el inconsciente, por lo menos pensado como lo pensaba Freud, no se escucha. Esto nosotros, quizás era lo que habíamos, en otra clase yo había estado proponiendo como, o sea, aquel que se enterró a sí mismo debajo de tantas capas de ironía que ya no se acuerda quién es, o sea, que ya no escucha ese llamado. Bueno, O sea, sí, dime. dices como en esas capas y tas capa que ya no se distingue qué voz es, qué voz sería. Claro, ¿cuál voz sería aquella donde yo puedo decir yo? Okay. Digámoslo así, ¿no? O sea, como si hubiese un montón de voces pululando en el mundo, pero hubiese una imposibilidad de que el paciente diga, esa es la mía, ¿no? O eso Sí, soy sí. yo. En otro lugar, Williams dice que los cristianos lograban la justificación de la esclavitud separando la mente y el espíritu, ¿no? Si bien el amo sería dueño del cuerpo del esclavo, el espíritu del esclavo jamás pudiera ser enjaulado. Igual esto es más o menos, yo no sé si estoy completamente de acuerdo con que el espíritu del esclavo jamás pueda ser enjaulado, porque, o sea, yo diría que justamente cuando hacen la división mente y espíritu, justamente enjaulan el espíritu dentro del cuerpo. Pero bueno, el espíritu del esclavo jamás puede ser enjaulado, por lo que los esclavos podían, y quizás incluso con mayor facilidad, obtener la verdadera libertad que era la espiritual. Y acá es donde nos metemos con cuestiones complicadas. Porque, ¿qué pasa entonces con el espíritu? Que el espíritu no es una propiedad transferible. Y acá, digamos, nos pudiéramos meter con todo el tema del gozo, ¿no? Porque si justamente yo, o sea, el espíritu, o por lo menos pudiéramos decir algo así, el inconsciente es algo que más bien goza de ciertos pacientes. O sea, como si el inconsciente fuese más bien como una especie de espíritu etéreo que se termina, digámoslo así, encarnando dentro de ciertos pacientes y goza de ellos en el sentido de que los puede utilizar, los usa. No se pueden comprar o vender espíritus, pero sí se pueden comprar o vender cuerpos. Los cuerpos de los esclavos se podían vender. Entonces, acá, lo que yo te había propuesto en el momento, que pudiéramos decir lacanianamente que eso es una falla en el gozo del otro. ¿En qué sentido? En que el otro jamás podrá gozar del espíritu propio. Por lo menos si se siguen estos fundamentos, que me parece que son algunos que no sé si conviene universalizarlos. Pero sí diría que, o sea, aquel amo que intentaba gozar exhaustivamente del esclavo, encontraba en su propia proposición de un espíritu una falla en ese gozo de él sobre el esclavo, del amo sobre el esclavo, de él como otro, porque él está intentando, digámoslo así, gozar completamente del otro. O sea, usar completamente al otro, tener propiedad completamente sobre el otro. Y bueno, lo lograron por lo menos en cuanto al cuerpo. Dijeron, bueno, tu cuerpo es mío. Y eso hizo que hasta cierto punto, como que el espíritu tuviese digamos, que esconderse o enjaularse, o sea, en el sentido de que quedaba completamente a dominio del individuo.
sea, yo creo que el argumento sería entonces que el espíritu le queda al esclavo. Y ahí se arma un lío enorme porque, bueno, ¿cómo el espíritu le quedaría al esclavo? Eso, digamos, solo se puede, o por lo menos yo solo lo puedo pensar con una topología esférica, ¿no? Donde la esfera efectivamente fuese del otro. Y, o sea, si efectivamente nosotros fuésemos a, por lo menos, otorgarle esa mínima libertad, entonces eso quiere decir que nosotros, como analistas, frente a la esfera pretendida del paciente, tendríamos que darle cierto margen de libertad de pensamiento. ¿Cómo haríamos eso? No proponiendo la asociación libre como una herramienta eficaz, sino básicamente diciéndole, bueno, dale, pensalo un poco, y no hay necesidad de que tú me digas todo ese cambio que está sucediendo. Para mí esa, digamos, que sería la única manera de efectivamente, digámoslo así, sostener que el paciente efectivamente siga teniendo cierta privacidad, ¿cómo? ¿No? O sea, como dentro de la esfera, ¿no? Porque yo efectivamente no puedo ver lo que tú estás pensando. Entonces, pueda tener cierta privacidad y así hacer una división, digámoslo así, entre aquello que sería, digamos, un dominio común, que pudiera ser, por ejemplo, la palabra, y aquello que sería más interior mío, que pudiera ser una especie de espíritu o mente, teniendo el cuerpo en el medio, como si se nos estuviéramos armando el algoritmo saussuriano. O sea, tenemos por un lado el cuerpo, por un lado la palabra, por otro lado el cuerpo, por otro lado la mente, ¿no? Cuerpo, que sería la barrera del cuerpo que efectivamente no nos permite acceder al espíritu del otro, y el espíritu, ¿no? Entonces, más bien quizás, o sea, lo que yo quiero proponer es que quizás, o sea, una manera de abordar el análisis sería justamente suponer una completa disociación entre lo que se dice y lo que se piensa. Y decirle al paciente, bueno, cuéntame tú lo que estás pensando cuando quieras y lo que eso quiere significar cuando quieras. Es decir, como si nosotros con el paciente estuviésemos como de un lado de una pared y el paciente tuviera la posibilidad de ver del otro lado de la pared, que sería su inconsciente, ¿no? Y decirnos a nosotros, a través de las palabras, qué es lo que está sucediendo ahí. Obviamente no vamos a tener nunca la garantía de que eso sea así, ¿verdad? No, y justamente, o sea, lo que nosotros tenemos que, digamos, el saber del psicoanalista sería que no hay esa garantía. O sea, lo que yo estoy proponiendo es más bien, hay, en vez de una garantía, poner una pared, ¿no? Decir, nosotros no sabemos, o sea, nosotros de eso solo podremos saber lo que el paciente nos cuenta y cómo el paciente nos lo cuenta. Salvándonos así un tanto de esa posición de te amo, ¿no? De yo conozco tu espíritu, me lo vas a decir y yo te voy a dictar qué es lo que tendrías que hacer, ¿no? Y además yo te voy a decir qué es lo que significa eso, Ah, claro. ¿no? O sea, amo no nada más de, o sea, no nada más del todo el dispositivo y de la metodología, sino también de las significaciones. Mientras que lo que estoy diciendo sería más bien, sería al revés. Y bueno, ahí podemos pensar como esto, todo el tema del retorno a Freud, como una especie de inversión a Freud, que a mí me parece, digamos, que lo más interesante, porque quizás yo he estado proponiendo últimamente, Antonio, que capaz, o sea, haya algunos pacientes que convenga llamarlos freudianos, ¿no? O sea, cuya disposición en análisis es como curiosamente similar, por lo menos en términos lógicos, al de Freud. O sea, puede ser que no te hablen de libido, pero sí te hablan de que ellos sienten que tienen algo dentro de ellos, que efectivamente es lo que les da la energía, y a veces como que hay objetos que tienen más de esa energía, que los interesan más que otros.
Pero bueno, estos pacientes freudianos vienen también colocados con toda esa influencia, ¿no? De lo que como se tiene que decir más o menos esto, el razonamiento es esto, tal vez así lo expresan, ¿no? No sé. Sí, sin duda hay una influencia, digamos, en los pacientes actuales con respecto a qué es lo que supuestamente se debería hacer en un análisis, ¿no? O sea, capaz ellos piensan que se trata efectivamente de eso. Evidentemente yo estoy proponiendo, o yo estoy diciendo, ¿no? Que mi propuesta o mi clínica más bien iría por otro lado, ¿no? Sería efectivamente decirle al paciente, no, mira, o sea, ahí hay algo que no, que tú me podrás contar y que si no me lo cuentas yo no me anoticiaré porque no tengo las herramientas para efectivamente llegar ahí. O sea, eso lo puedes ver tú. Yo puedo seguir lógicamente lo que tú estás diciendo y a mí eso me parece que en algunos casos es el mayor trabajo que nosotros como psicoanalistas podemos hacer, ¿no? O sea, decirle, hey, mira detrás de esa pared, o sea, mira hacia tu inconsciente, a ver si efectivamente esto que yo logré construir acá, lógicamente, está ahí. Pues pudiera estar o no, pero cuéntame tú a ver qué es lo que sucede. Esta fórmula que tú propones, dime tú cuando me puedas, quieras contar, ¿será un tipo de relevo de la asociación libre, si lo estás pensando? Yo diría que capaz es como una especie de subversión de la asociación libre. Porque de hecho hay un tema, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, yo conozco psicoanalistas que tipo, incluso recomiendan, ¿no? Después de 2 segundos que el paciente esté en silencio, ustedes pregúntenle en qué está pensando porque seguramente será algo sobre ustedes y seguramente será algo interesante. Yo me estoy oponiendo a esa técnica. ¿Cómo No, me, ¿Cómo me opongo a esa técnica? Mi manera es decirle, bueno, pero si no... Y de hecho yo con mis pacientes muchas veces hago eso, ¿no? Les digo directamente, no, mira, o sea, no hay necesidad de que me cuentes esto ahora, o sea, si tú quieres o sientes que es el momento, por favor, adelante, porque yo te puedo escuchar eso, ¿no? Y podemos trabajar eso, pero si sientes que no es el momento, por favor, no. Eh, claro, sería como una especie de subversión de, de la asociación libre. Déjame ver si encuentro como otra manera de decirlo, porque me parece que subversión ya está tan trillado que, que o ya no sea, sube. claro, o sea, es una cosa, lo que yo quiero decir es, bueno, digámoslo así, o sea, siéntete, esto capaz es una fórmula interesante, siéntete libre de decir un matema o un poema. ¿En qué sentido sería eso? O sea, siéntete libre de decir exactamente lo que estás diciendo, o siéntete libre de decir otra cosa que diga lo que tú estás diciendo, pero de manera indirecta, ¿no? O que incluso esté completamente disociada, ¿no? De lo que tú estás diciendo. Que a mí lo que me interesa es trabajar sobre cómo justamente tú logras hacer esas modificaciones de traducción, digámoslo así, entre tu mente y tu palabra. Justamente suponiendo que entre esas dos cosas no es que hay una especie de transparencia, ni un No. canal directo, que justamente era el ideal freudiano, como si nosotros efectivamente pudiéramos hacer, tuviésemos a partir de las palabras del paciente un canal directo hacia su mente. Una proyección, ¿no? De lo que tú me estás diciendo. Claro, la propuesta quizás más bien sería nada de eso. O No. sea, yo más bien voy a ver, digámoslo así, yo no veo la fuente de la fuente de la proyección la ves tú, yo veo lo proyectado. Ahora, que sabemos como la 31.000 cosas que se puede hacer para que la proyección parezca fidedigna, pero no lo sea. De hecho, una de las primeras clases, que fue con Zaira, por cierto, donde trabajamos justamente el sujeto cartesiano, era justamente decir que el sujeto cartesiano buscaba una representación matemática de la realidad. Y eso sería, digámoslo así, una proyección fidedigna.
una proyección matemática, una proyección donde yo pudiera medir incluso y hacer comparaciones de mediciones, ¿no? Pero después también me parece que conviene, ¿no? Que nosotros le dejemos al paciente la libertad de no hacer eso. O sea, y eso además nos exige a nosotros a no tomar lo que ellos dicen de una manera matemática. O sea, no, a no interpretarlos de una manera matemática y solo hacer eco de lo que ellos dicen. Y solo trabajar con ellos lógicamente. Sino efectivamente pensar que, bueno, ellos quizás nos puedan mentir, incluso, ¿no? Sí, claro, totalmente, ¿no? O sea, pero o sea, esa mentira no es de una manera moral, no es de una manera maliciosa, digamos, sino que no han desenredado eso, tal vez, ¿no? O sea, únicamente están hablando, pero sin saber qué hay detrás, ¿no? O sea, así lo pensaba. Pero es que creo que justamente el tema es, o sea, nosotros tampoco sabemos qué hay detrás. Y de No, 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 hecho, capaz si hay alguien que sabe, capaz no. sea ellos, Sí, claro, ¿no? ¿no? Sí, no es que sepamos qué hay detrás de nosotros, sino que estamos nosotros leyendo esos con lógica eso que me está diciendo, ¿no? Pero quién sabe qué hay detrás. Porque, digamos, o sea, en definitiva, digamos, la propuesta topológica esta sería, o sea, que nosotros nos quedáramos frente a la esfera, digamos así. O sea, que efectivamente dentro del paciente pudiera él suponer algo encubierto o no. Incluso, o sea, darle esa libertad. O sea, ok, ahí va a haber algo, alguna fuerza oscura, esencial, ligada a tu ser, que te empuja de manera pulsional y de manera constante a realizar aquellas cosas malas que tú no integras con tu verdadero yo. ¿Eso lo vas a suponer o no? Porque yo conozco a un fulanito, Freud, que lo hacía, ¿no? O sea, nosotros tenemos por lo menos un caso donde eso se cumple. Es justamente el caso freudiano. O sea, donde Freud sí sabe qué es lo que está viendo, Freud sí sabe qué interpretar, Freud sí sabe qué decir. Y además de todo eso, tiene esta especie de lógica que yo estaba comentando ahorita, de una especie de fuente inagotable de, de maldad y tergiversación en el núcleo de su ser. Porque quizás eso sea como una clave diagnóstica importante. O sea, hay pacientes que, donde es como muy claro que eso efectivamente se supone, y hay otros pacientes donde es muy claro que no. O sea, que eso, o sea, es para ellos como una especie de locura. Eh, Estaba buscando algo que quisiera leer, Seminario 2, página 116 de PAI 2. Es absolutamente extraño estar localizado en un cuerpo, y a esta extrañeza no sería posible minimizarla a pesar de que nos la pasamos jactándonos de haber reinventado la unidad humana, esa que el idiota de Descartes había recortado. Es absolutamente inútil lanzar grandes declaraciones sobre el retorno a la unidad del ser humano, al alma como forma del cuerpo, con gran cantidad de tomismo y aristotelismo. ¿Sabes a qué unidad se refería? Yo pienso que alma-cuerpo, ¿no? No sé.
Es la clase Freud Hegel, la máquina, del seminario 2. Claro, mi pregunta sería, ok, ¿y cómo nosotros, cómo el psicoanálisis retoma esa unidad, ¿no? De hecho, por lo menos, o sea, con el modelo que yo estoy planteando, ahí no habría unidad alguna porque efectivamente, o sea, habría como una especie de caparazón, como una especie de pokebola donde nosotros efectivamente no sabríamos si hay algo adentro o no. Y de hecho la manera de que nosotros no sepamos que hay algo adentro o no, justamente participa de el suponer que eso nos puede engañar. Sí, claro. O sea que el paciente justamente nos puede engañar y decir que ahí no hay nada cuando efectivamente hay algo. O efectivamente decirnos que ahí hay algo cuando no hay nada. Y ahí es donde entra, digamos, la posibilidad, y esto es básicamente freudiano, de que nosotros tengamos adentro de nosotros un genio maligno, digámoslo así. O sea, nosotros, digamos, por dentro podemos estar vacíos, o sea, podemos como no tener una identidad, o esa identidad puede ser un genio maligno, en el sentido de que puede tergiversar todo, o sea, que tú le dices tu deseo y él te sale con cualquier mamada, digámoslo así, ¿no? O sea, yo quiero $1.000.000 y terminan matando a alguien muy querido y eso es lo que te hace a ti heredar $1.000.000, digamos así. Me parece muy interesante como esa posibilidad de hacer una indistinción total entre ausencia y genio maligno, ¿no? O entre ausencia y agujero negro. Porque el problema, digamos, del genio maligno, no del dios, no del dios cartesiano, que es aquel que vela, digamos así, por todas las verdades eternas. Ese no. Pero sí uno que tergiversara todo, digamos, en términos lingüísticos, que hasta cierto punto es algo por lo cual aboga Lacan. O sea, para mí nosotros ahí tenemos que tener cuidado porque Lacan, cuando plantea que nosotros básicamente tenemos que encontrar en el lenguaje aquello que aquella persona que dice no sabe que está diciendo, o que se dice en el lenguaje más allá de la persona, no sé si eso justamente es una invitación por parte de Lacan a que nosotros juguemos ese rol de genio maligno tergiversador de las palabras. Bueno, había dicho que quizás el santón, ¿no?, sea sufrir por tener un alma. ¿En qué sentido? ¿No? La esperanza de un alma hace sufrir, o sea, porque estás entregando tu cuerpo con la esperanza de que efectivamente haya un más allá, haya un giro, incluso como casi como si fuese una especie de banda moebiana, ¿no? Como que haya un giro en el medio que hace que todos aquellos que pasaron su cuerpo por sufrimiento, como por ejemplo Jesucristo, después sean redimidos, y todos los mártires, ¿no? Después sean redimidos en un más allá. Que Lacan propone que no es un más allá, sino que es un pasar una torsión. Es posterior a la distorsión, digamos así. Entonces, quizás el santón sea sufrir por tener un alma, que es una de las definiciones de santón, porque la esperanza de un alma hace sufrir, porque el sufrimiento es necesario para obtener un alma, y porque hay que esperar, sufrir y esperar en francés suena muy parecido, tener la esperanza de tener un alma. Porque esto no se los he comentado, pero había todo un tema con el pasaje, que esto es interesante, con el pasaje de esclavitud a hombre libre. Porque efectivamente habían maneras de pasar de esclavo a hombre libre. Y eso era muy interesante porque entonces pasaban de ser, digámoslo así, objetos de derecho
a pasar sujetos de derecho. Y a mí eso me parece, digamos, fascinante porque es casi la única manera que nosotros, o por lo menos que yo pienso en este momento, que un objeto pasa a ser sujeto, obviamente sin maneras, digamos, mágicas, ¿no? Eh, o ilusorias o alucinatorias, porque, o sea, ¿qué quisiera decir? Otra manera sería, no sé, que este Griffin que tengo atrás de repente empiece a hablar con nosotros. Eso sería una manera de que un objeto pase a ser un sujeto. Pero acá lo interesante es que ellos habían, digamos así, callado a los esclavos, los habían hecho objetos, pero al mismo tiempo en esa sociedad había la posibilidad de que ese objeto pasara a ser sujeto. O sea, de un proceso de subjetivización, pero solo porque habías enterrado al sujeto que era antes y lo habías propuesto como un objeto. Y ahí digamos que quizás en ese momento, o sea, en el momento de la libertad, todo ese tema era la manera que efectivamente uno lograba tener un alma. Porque digámoslo de esta manera, o sea, es como si Freud hubiese dicho, todos nosotros somos esclavos de nuestro inconsciente. Y la manera de hacernos, más bien, sujetos de nuestro inconsciente, o sea, más bien, digamos así, nosotros dominar al inconsciente ese que está ahí es identificarnos, ¿no? Donde ello era, yo debo advenir. O sea, hacer un proceso de colonización, un proceso de dominación sobre el ello para poder decir yo ahí. Para poder decir yo quiero, por ejemplo, ¿no? Y no sé si sería, o sea, es un proceso casi insólito este, ¿no? De transformar un esclavo en un hombre libre, de transformar un objeto, o lo que se pensaba que era un objeto, a lo que se pensaba que era un sujeto. O sea, yo diría que justamente esa esperanza, digámoslo así, de volverse una especie de hombre libre o incluso de superhombre, pudiéramos decir que en muchos casos es lo más dañino que hay, o sea, es el núcleo del padecimiento, está justamente ahí. El pensar si mi vida hubiese sido diferente, pero no un poquito diferente, ¿no? Si yo hubiese tenido diferentes padres, si mis padres me hubiesen criado diferentes, si yo hubiese nacido en otro lugar, si yo hubiese tenido todas estas otras opciones, como si uno efectivamente tuviese la libertad, digamos, de diseñar su propia historia, de diseñar su propia aventura. Hace tiempo, ahorita me acordé, había esos tipos de libros, ¿no? Elige tu propia aventura. Claro. Si decides seguir por el puente, pasa la página, no sé qué. Si decides combatir con el dragón, pasa la... que era como reforzada esa idea que estás comentando, ¿no? El destino personal. Es que todo el tema del alma y el destino personal están muy conectados, ¿no? Porque, o sea, el alma justamente sería, o el llamado de Dios que recibe el alma sería justamente aquella manera de cumplir, ¿no? Ese destino personal. Y ahí hay otra cosa muy interesante, ¿no? Que, bueno, lo voy a decir igual, pero nos va a desviar un poco, que es, o sea, el destino ese, el destino personal, eh, aparece también en un momento muy particular de esferización, digamos así, de individualización. Porque antes, o sea, más bien se trataba de los dioses. Sí, claro. De hecho, la esfera es signo de perfección en la Edad Media. Claro, y antes incluso, o sea, con Aristóteles, o sea, ahí es donde se vuelve,
y es interesante, ¿no? Porque la esfera, no la topológica, porque la topológica se puede deformar, pero la esfera geométrica, digamos, o sea, todo está a la misma distancia del punto central, ¿no? O sea, hay como un punto y después hay una distancia, y eso es todo, todo se arma a partir de eso. O sea, porque digamos, la moraleja de lo que quería proponer hoy es que, o sea, quizás justamente el trabajar con un modelo esférico es posible, porque, o sea, muchas veces se dice como si no fuese esa la verdadera vía, pero por lo menos en este sentido me parece que sería interesante pensarlo, o sea, pensar la esfera, que sería justamente aquello que hace una disociación completa entre el interior y el exterior. Y pudiera ser que nosotros en el psicoanálisis convenga muchas veces que nosotros estemos en un lugar, digamos así, disociado de aquello más íntimo y personal para el paciente. Sobre todo cuando lo más íntimo y personal para el paciente considera que es de las manchas más grandes de su vida. O sea, donde, por ejemplo, se ven como una mierda total. Ahí, o sea, ¿qué función cumpliríamos nosotros eh, ubicándonos en un lugar de omnivisión, digámoslo así, ¿no? O sea, de personas que ven todo, incluyendo las fallas más nefastas que pueda tener el paciente. ¿Qué lograríamos con eso, no? Entonces, o sea, digo, quizás justamente eso nos permita pensar que otra dirección de la cura sea justamente permitirle al paciente, a veces, pero no al paciente, a ciertos pacientes, a cierto tipo de pacientes, sobre todo a aquel paciente que quizás no tiene una identidad, digamos, ¿cómo podemos decir eso? Que no puede decir ahí, digámoslo así, yo soy eso, porque efectivamente no ubica la posibilidad en eso del ubicarse como yo, ¿no? O sea, no sabe decir quién es, por ejemplo. O sea, o esto otro que estaba diciendo de estar cubierto debajo de tantas ironías, quizás ahí justamente la maniobra sería decir, bueno, pero no importa, digámoslo así, podemos encasillar ese tema de tu ser por un tiempo y colocarle ahí algo que yo llamaría quizás letra, ¿no? Que la letra justamente es lo que permitiría que al tu paciente leerlo, o matemática o poemáticamente, que no haya necesidad de que yo sepa efectivamente cuál es esa letra que está ahí, sino que a partir de tu lectura, ¿no? Nosotros podamos trabajar. Y eso le permitiría al paciente primero cierta privacidad, y segundo le permitiría al paciente también establecer lecturas con respecto a aquello que le sucede. O sea, lo que estás diciendo es corrernos de esa posición de amo, dejarlo que no diga ciertas cosas, que no es necesario decirlas tal vez a ciertos pacientes, que no necesitamos saber, dices, esa letra que no quiere decir y que no tiene por qué hacerlo, y trabajar más bien con esa, no sé, ayúdame, trabajar más bien con esas, articulando más bien otro tipo de ideas sin necesidad de ir hasta esa supuesta alma. Claro, a ese fundamento último, digamos así, ¿no? A ese fundamento, a ese verdadero ser, ¿no? Y está muy bien que lo digas así, ¿no? O sea, porque justamente no se trata quizás de ir al punto cero,
¿no? Como si eso existiera, sino que, porque yo diría que para pacientes no, para ciertos pacientes capaz sí, ¿no? Hay pacientes que te ubican muy, muy, muy como con extrema claridad cuando fue que su vida se les jodió. Pero después hay otros pacientes que no, ya no saben quiénes son, ni siquiera. Entonces, justamente exigirles que te digan quiénes son es una de las prácticas más violentas que nosotros efectivamente pudiéramos ejercer. Entonces, y ahí es donde, ahí viene una cuestión clínica que a mí me parece complicada, porque nosotros antes habíamos estado, digamos, pensando la posibilidad de, digamos, hacer un paso hacia el inconsciente a partir de seguir adelante los enunciados y llegar a una torsión donde se revelaría el inconsciente. Como una banda de Moebius, donde uno va, ¿no? Y después, o sea, a través de atravesar la torsión, al momento de atravesar la torsión, uno se ubica en supuestamente otro lugar. Que, bueno, sigue siendo el mismo lado porque es unilateral, tiene un solo lado. Pero, ahora, no sé si esto me lleva a pensar, ok, ¿será que para ciertos pacientes conviene más bien no hacer ese tipo de torsión, sino permitirles a ellos, o sea, no llevar adelante y hasta el final sus argumentos, sino permitirle a ellos contarnos sobre eso, sobre los fundamentos, lo que ellos quieren, lo que ellos pueden ver primero, y segundo, lo que ellos nos quieren contar al respecto? Y la pregunta sería, bueno, pero ¿en qué caso sabemos que más bien se trata de torcer los argumentos y en qué caso se trata más bien de dejar esos argumentos sin torcer demasiado porque sabemos que, o sea, justamente tienen fundamentos vacíos, pudiéramos decir, ¿no? O fundamentos eh, significantes sin una necesidad de suposición del significado. Y obviamente ni mucho menos un significado sexual. Bueno, Antonio, esto es lo que yo tengo por hoy. No sé si tú quieres comentar algo más. No, bien, en ocasiones me quedo callado, pero me quedo pensando, estoy escuchando y me quedo pensando que de pronto parece que es un tema muy sencillo, pero nos vamos, vamos hablando, vamos entretejiendo el asunto y resulta que no es nada sencillo, ¿no? No es sencillo que es muy fácil caer en esta trampa del ya saber qué hacer de antemano y pensar que hay algo, llámenlo alma, llámenlo pulsión, llámenlo como se quiere llamar, y pensamos que operamos con la mayor de la certeza porque aún no es psicoanalista, ¿no? Entonces, está muy bien esto de deshacer todas esas cosas que parecen muy sencillas, no lo son, e intentamos darle otra vuelta, ¿no? A cómo operar y deshacer esos tipos de dogmas freudianos y lacanianos, claro, y también incluidos, ¿no? Pues bueno, ese es el comentario que te quería hacer y bueno, pues seguir trabajando en eso del alma. Me pedí los libros, unos que te comenté. Okay. Mi hermana viene de Estados Unidos estas vacaciones y la semana que entra la voy a ver y me pedí unos 4 o 5, no recuerdo ya ni cuál le pedí, pero sí me pedí para empezar a leer, a clavarles el colmillo la semana que viene, yo creo. Y bueno, ojalá que podamos seguir discutiendo sobre este tema del alma, ¿no? Que sí da para mucho para deconstruir esta posición de amo y esclavo que o sea, es muy fácil, ¿no? Que nos arrastren. Algún día yo estaba viendo uno de tus seminarios y decías, el analista tiene que ser como aquel protagonista de la película que va al río y se agarra una piedra y tiene que hacer como que contrasentido de todo lo que le viene, de todo el agua, ¿no? Y Claro. así es. Y eso es otro tema, ¿no? O sea, porque ¿cuál es o sea, el problema que nosotros tenemos es el problema de los fundamentos, para mí. Para mí ese es el problema más grande que nosotros tenemos en psicoanálisis, y de nuevo, se ve clínicamente en esto que estamos hablando hoy, ¿no? Porque la pregunta, digamos, esta pregunta que yo estaba asomando al final, que quizás diera una diferencia diagnóstica, ¿no? Entre aquellos pacientes donde efectivamente los fundamentos, digamos, se pueden ubicar a partir de torsiones de su discurso, y otros pacientes donde
donde más bien quizás la exigencia de llegar a los fundamentos sería visto como una especie de invasión de privacidad a lo Freud, digámoslo así. O sea, donde quizás convenga más bien no torcer eso. Y me parece que el psicoanálisis hasta cierto punto se maneja ahí. Porque, según voy entendiendo yo, está bien, tenemos el significante, pero el significante por un lado es hiperlógico, pero por otro lado es la cosa más oscura del mundo. O sea, quiere decir que nosotros efectivamente lo podemos seguir con lógica, pero también quiere decir que hay una especie de insondabilidad ahí donde nosotros no podemos darle el significado fundamental y fundamentado a eso. Y lo peor es que tenemos una persona que sí lo hizo, ¿no? Que lo hizo con la organicidad biológica, sexual de su sexualidad. Eh, eh, entonces tenemos que por lo menos tomar en cuenta que también existe gente así. Sí. Veía las últimas aventuras de, ¿cómo se llama? De Ah, Dimitri. de Dimitri, y Sí. decías, eran dos locos hablando, Fred y Flace, y decías, bueno, yo le quería poner payasos y poner una chica, ¿no? Bruno no quiso. Sí. Y sí, o sea, Pero, alguien que lo hizo, Freud, ¿no? Freud decía que... Te leíste, supongo, ese del paradigma indiciario de Carlo Ginzburg, ¿no? claro, sí, sí. Es que es muy interesante, ¿no? Porque, o sea, bueno, no sé, a mí me parece que cada vez más ver a Freud como una especie de payaso conviene un poco. O sea, porque me parece que ilumina cosas de él, que él obviamente, porque él no se pensaba un payaso, me parece que era una de esas personas que tú lo llamabas payaso y lo primero que hacía era encuadrarse para ver si te podía meter un puño. Pero pareciera que hay muchas cosas, digamos, de eso en Freud, y no dan precisamente risa, digamos así. O sea, es una payasada de otro tipo. Bueno, Antonio, un gusto. Ah, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, ahora que empiece con Sí, la sí, lectura sí. de estos libros que te decía, ojalá que podamos hacer otro conversatorio, y ya con esas lecturas ya puedo aportar un poquito más de lo que tú veniste a trabajar hoy de Shame and Necessity, ¿no? Claro. No, sí, sí. A ver, seguramente lo haremos porque el espacio está abierto. Y de hecho, me gustaría que efectivamente he tenido dificultades a veces encontrando quién me pueda comentar, digamos así, o sea, o alguien dispuesto a comentar, Sí, así que vuestra disponibilidad a mí me encanta y me parece buenísimo, así que seguramente haremos sí, algo así hacemos pronto. eso. Y por lo pronto agradecerte, ¿no? Y este espacio para conversar, ponemos los puntos sobre las cis y seguimos con más preguntas, ¿no? Está perfecto, Antonio. Muchas gracias, te mando un abrazo. Me Bueno, parece que una despedida mejor es casi imposible de mi parte, así que te mando un abrazo grande y bueno, la seguiremos. bueno, igualmente, que estén bien por allá.